Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento y que involucra a uno de los actores más populares del momento. Sí, hablo de Can Yaman y específicamente de las polémicas palabras que un director ha pronunciado sobre él. ¿Qué dijo este director? ¿Qué implicaciones tiene todo esto para la carrera del querido actor turco? Abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en este lío, a analizarlo desde todos los ángulos y, por supuesto, a escuchar la respuesta, o la ausencia de ella, de Can Yaman. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Imagínense la escena: un director de cine, una figura con cierto peso en la industria, decide hacer unas declaraciones públicas que no solo apuntan a Can Yaman, sino que lo hacen de una manera que ha encendido las alarmas y generado un intenso debate en redes sociales y medios de comunicación. No se trata de un comentario pasajero, sino de unas palabras que parecen cuestionar su profesionalismo, su talento o quizás su actitud en el set. El mundo del espectáculo es a menudo un campo de batalla donde las opiniones pueden ser tan afiladas como los guiones, y cuando una figura de autoridad como un director lanza un dardo, las repercusiones pueden ser significativas. Estamos hablando de Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza, especialmente en países como España e Italia, donde sus novelas y series han conquistado a millones de seguidores. Su carisma, su físico y su capacidad para encarnar personajes intensos lo han catapultado a la fama internacional. Pero como suele ocurrir con las estrellas, la luz que proyectan también atrae sombras y críticas. Y en esta ocasión, la sombra viene de la mano de un director que, según se ha reportado, ha emitido juicios bastante duros sobre él. Para entender la magnitud de esta polémica, es crucial remontarnos al origen de estas declaraciones. Al parecer, el director en cuestión, cuya identidad ha sido un tema de conversación en sí mismo, habría expresado su opinión sobre el trabajo de Can Yaman durante una entrevista o en algún evento público. Las palabras exactas varían según la fuente, pero el denominador común es que apuntan a una falta de seriedad, un ego desmedido o, en algunos casos, incluso a una supuesta falta de preparación actoral. Esto, por supuesto, ha caído como una bomba en el fandom de Yaman, que lo defiende a capa y espada. Pensemos en el contexto. Cuando un director habla, especialmente de un actor con el que ha trabajado o podría trabajar, sus palabras tienen un peso considerable. Un director es la visión creativa detrás de una película o serie, la persona que guía a los actores y que tiene la responsabilidad de sacar lo mejor de ellos. Por lo tanto, un comentario negativo por parte de alguien así puede ser interpretado como una señal de alerta para otros profesionales de la industria, incluyendo productores y otros directores. Las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado están los seguidores incondicionales de Can Yaman, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, defendiendo su talento y su trayectoria. Han acusado al director de envidia, de buscar notoriedad a costa de la fama de Yaman, o simplemente de tener una opinión equivocada. Por otro lado, hay quienes consideran que el director, al ser una figura profesional, podría tener motivos fundados para sus declaraciones, y que es necesario escuchar su perspectiva con atención. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la verdad a menudo se encuentra en un punto intermedio, o quizás está completamente oculta bajo capas de intereses y percepciones. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué ha dicho Can Yaman al respecto? En muchos de estos casos, la estrategia de los famosos ante una polémica es el silencio. O bien deciden no pronunciarse esperando que el tiempo borre las palabras del director, o bien emiten un comunicado genérico que no entra en detalles. Sin embargo, la ausencia de una respuesta directa de Can Yaman a estas acusaciones específicas es, en sí misma, una parte de la historia. ¿Significa esto que las palabras del director son tan graves que no se digna a responder? ¿O que prefiere mantener una postura profesional y dejar que su trabajo hable por sí mismo? He estado investigando y recopilando información sobre las distintas versiones de lo sucedido. Algunas fuentes sugieren que el director se refería a la experiencia de rodaje, a la dinámica de trabajo en un set, y que sus comentarios se interpretaron de forma más dura de lo que pretendía. Otras versiones indican que las críticas iban directamente dirigidas a la calidad actoral de Yaman, poniendo en duda su capacidad para interpretar roles más complejos. Es fundamental ser cautelosos con la información que circula y tratar de acceder a las fuentes originales siempre que sea posible.
Hemos visto casos similares en Hollywood y en otras cinematografías, donde las tensiones entre directores y actores pueden ser un motor para la creatividad, pero también pueden generar conflictos sonoros. La presión de las grandes producciones, las agendas apretadas, las diferencias creativas, todo ello puede contribuir a un ambiente de trabajo complicado. Podría ser que el director, al ser alguien con cierta trayectoria, sienta que es su deber señalar aspectos que, a su juicio, perjudican la calidad del producto final. O por el contrario, estamos ante un intento de desprestigiar a un actor que, a pesar de su fama, quizás no cumple con ciertos estándares que este director considera indispensables. La duda es lo que nos mantiene aquí, analizando cada detalle. Una de las cosas que más llama la atención en estas polémicas es cómo las redes sociales amplifican todo. Un comentario que podría haber quedado en el ámbito profesional, gracias a la inmediatez de Internet y la pasión de los fans, se convierte en un huracán de opiniones. Los hashtags, los memes, los debates en Twitter y TikTok, todo contribuye a mantener viva la controversia. Y es allí donde los fans de Can Yaman han demostrado una lealtad férrea, defendiendo a su ídolo con uñas y dientes. Sin embargo, es importante recordar que la opinión de un director, aunque sea crítica, debe ser considerada. Los directores son, en gran medida, los arquitectos de las obras cinematográficas y televisivas. Su visión, su juicio sobre el desempeño de un actor, puede tener un impacto real en la percepción pública y en las oportunidades laborales de ese actor. No se trata de desestimar el talento de Can Yaman, que es innegable y ha sido validado por millones de espectadores, sino de entender que en el complejo mundo de la actuación, la crítica constructiva, incluso si se percibe como dura, puede ser parte del crecimiento profesional. Ahora, ¿qué implicaciones tiene todo esto para Can Yaman? Si las palabras del director han sido tomadas en serio por la industria, podría afectar a futuras contrataciones o a la percepción de su profesionalismo. Por otro lado, si la mayoría de sus seguidores se mantienen firmes en su defensa, esto podría incluso fortalecer su marca personal, demostrando la lealtad de su base de fans. Analizando la trayectoria de Can Yaman, uno no puede negar que ha alcanzado un nivel de fama estratosférico en muy poco tiempo. Esto a menudo viene acompañado de un escrutinio público mucho mayor. Sus relaciones personales, su estilo de vida, sus decisiones profesionales, todo está bajo la lupa. En este contexto, las críticas de un director se suman a un cúmulo de opiniones que intentan definir quién es Can Yaman más allá de la pantalla. La falta de una declaración oficial por parte de Can Yaman o de su equipo también es un tema a discutir. En algunos casos, el silencio puede ser una estrategia calculada. Quizás esperan que la polémica se disipe por sí sola, o que haya un momento más oportuno para responder. En otros puede ser una señal de que las acusaciones no tienen el peso suficiente para merecer una respuesta pública, o que prefieren dejar que su equipo legal o de relaciones públicas maneje la situación discretamente. Hemos visto a otros actores enfrentarse a críticas similares, y la forma en que lo manejan marca una diferencia. Algunos se retraen, otros contraatacan, y otros usan la crítica como una oportunidad para demostrar su dedicación y mejorar. La respuesta de Can Yaman, o la falta de ella, sin duda nos dice algo sobre su forma de abordar las adversidades profesionales. Es interesante pensar en los motivos que podrían llevar a un director a hacer tales declaraciones. ¿Podría haber habido un desacuerdo profesional? ¿Una mala experiencia en el set? O quizás, como sugieren algunos fans, es simplemente una forma de llamar la atención. El mundo del cine y la televisión está lleno de historias de egos, ambiciones y, a veces, de rencores. Lo que sí es un hecho es que esta polémica ha puesto a Can Yaman nuevamente en el centro de la conversación, y no solo por su trabajo actoral, sino por las percepciones que otros tienen de él. Es un recordatorio de que, para las figuras públicas, la imagen que proyectan es tan importante como su talento. Para finalizar este análisis, es importante recalcar que, si bien las palabras de un director pueden tener un peso considerable, la opinión del público y el trabajo de un actor son igualmente determinantes. Can Yaman ha demostrado con creces su capacidad para conectar con la audiencia, y esa conexión es, en última instancia, lo que construye una carrera sólida. Las polémicas son a menudo pasajeras, pero el talento y la dedicación permanecen. Y por ahora, la versión oficial de Can Yaman sobre las palabras de este director sigue siendo un misterio, alimentando aún más la curiosidad de sus seguidores. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes hoy. Espero que esta exploración de la polémica haya sido interesante y esclarecedora.
Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que el director tiene razón? ¿O es simplemente una crítica infundada? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me interesa muchísimo leerlas y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.